Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Algunos, no sé si es la primera vez, otros son asiduos. En cualquier caso, un saludo a todos, un saludo de nuestro presidente, que sus obligaciones profesionales le impiden estar aquí. Bueno, entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? Soy el presidente adjunto. Él le hubiese gustado estar aquí, además a Leonardo le encanta oírle porque cuando lo escucha, que está por ahí atrás, aunque yo esté aquí, él se marcha encantado de tus conferencias, sí. Y él es crítico, no se traga todo lo que le echan. Pero bueno, como lo haces bien, pues es lógico que le guste, porque es un hombre inteligente y es lógico que le guste. Bien, no, solemos esperar 10 minutitos de gracia para aquellos que es metro, tal, pero como Leonardo tiene tanto que contarnos, yo no voy a distraerme más que eso, 2 o 3 minutos. Y vamos a comenzar. La mayoría ya conocemos a este magnífico conferenciante, magnífico historiador. Menos mal que ha devenido un historiador, porque él iba por otros derroteros según ahora vendremos aquí, como sabrá la mayoría. Leonardo Bermejo Sáez es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajó 20 años en el centro de I+D de estandardística Alcatel, participando en proyectos relacionados con las redes y sistemas de telecomunicación. En 1989 se unió al Alcatel Coordination Center de Bruselas para participar en la definición de la red de banda ancha de Alcatel. Paralelamente impartió durante varios años numerosos cursos de ingeniería de teletráfico en España, Argentina y Brasil. En 1992 ingresó en la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, participando en la gestión del Plan Nacional de Banda Ancha. En 1998, en la misma empresa, se unió al proyecto de la Red Conjunta de Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas Españolas. Por su aportación a la modernización de dicha red le fue concedida la medalla al mérito militar. Como aficionado y estudioso de la historia, elaboró un informe sobre la historia de España del siglo XIX, dividido en 5 partes, correspondientes a 5 periodos que abarcan desde 1807 a 1931. Todo ello dio lugar a un ciclo de conferencias, magníficas conferencias, eso lo digo yo, no lo dice aquí, que trataba sobre hacer comprensible mediante la palabra, las imágenes y pequeños vídeos, aquel apasionante, complicado, largo siglo XIX, el concurso siglo XIX. El ciclo fue impartido en la Asociación Cultural Trotea, en la Asociación Ventilla Almenara, en Espacio Caixa, en el Centro Asturiano de Madrid, ¿cómo no?, en la Biblioteca de Retiro, en el Centro Riojano de Madrid, en la Casa de Cultura de Morazarzal y el Centro Cultural Quinta del Berro de Madrid. Esporádicamente colabora con la Universidad de Mayores Experiencia Recíproca. En 2016-17 ha realizado un nuevo informe sobre la historia de España en el siglo XVII y principios del XVIII, o sea, nos vamos hacia atrás para ver las cosas desde más profundidad, que abarca los reinados de los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y el comienzo del reinado del primer Borbón, Felipe V, y la guerra de sucesión, 1700-1715. El informe está dando lugar a un nuevo ciclo de conferencias con una metodología y forma de presentación similar a la del siglo XIX. Bueno, he leído muy deprisa para que no quitarle tiempo, y desde luego nos amenazas con cosas muy interesantes aquí. Sí, esto es claro por amenazar. Bueno, pues abrimos los oídos y te escuchamos, no te robo ni un segundo más. Muchas gracias, Andrés. Me bajo y... Sí. Bueno, pues vamos a empezar con un pequeño ruido de fondo. Ya saben que a mí me gusta esto del sonido y la imagen y todas estas cosas. Si quieren. Sí. Y mientras se va oyendo eso y viendo la flota de Indias, digamos que en el siglo XVII y desde 1621
hasta el año 65, es decir, 44 años y 100 y pico días, reinó en España Felipe IV. Se llamaba el Rey Planeta, precisamente por la extensión de sus territorios, de sus propiedades, porque claro, eran la monarquía hispánica, no existía el concepto de Estado-nación, como ya sabemos, no existía la soberanía nacional, sino la soberanía monárquica. Y su reinado duró prácticamente un tiempo parecido al de Felipe II, es decir, casi medio siglo, que no está nada mal. Le sucederá en el trono su esposa Mariana de Austria como regente, porque su hijo Carlos II es un niño de 4 años todavía, con escasas luces, como sabéis. Es el reinado de Carlos II, lo veremos el 5 de diciembre aquí, y no voy a entrar más que como introducción, no voy a entrar más. Lo único que vamos, como siempre, a empezar con una música más o menos compuesta en aquella época. Estaban bien los rock and roll de la época. Ya no nos han dicho el pintor de la... El pintor de del cuadro que nos ha presentado de la... No, no es pintura, es una imagen capturada en internet, no, es una pintura, no sé de quién. Yo recuerdo que sí, lo he visto por internet. Sí, posible. Bueno, vamos, yo como siempre paso al terreno desmilitarizado, que es este, y vamos a ver. Estos chiquitos que tenéis aquí pues son de los tercios de Flandes, vamos, tengo que decirlo, ya lo sabéis, de la conferencia de Felipe III. Os llamo la atención de que estamos en el principio del reino de Felipe IV y por tanto Portugal todavía es España, de ahí que en el escudo de todo el imperio español, aunque no se llamaba imperio, el imperio desde Felipe II, desde Carlos V no se llamaba imperio, esto era los territorios de la monarquía hispánica. Lo que pasa es que nosotros le hemos llamado imperio español por decir en una palabra todo lo que teníamos, que era mucho. Y Portugal seguía perteneciendo, y todo lo demás pues son pues, las zonas de Austria, las dos Sicilias, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ello. Y por tanto vamos a ver qué es lo que vamos a ver hoy. Bueno, esas dos damas que hay ahí son Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV. Isabel de Borbón es la hija de Enrique IV de Francia. Es un rey anterior a los Luises, que de los cuales hoy hablaremos también algo. Y bueno, esta mujer murió pronto, y las segundas nupcias de Felipe IV fueron con Mariana de Austria, su sobrina. Bueno, era muy típico de la endogamia austriaca y borbónica. Aquí no se pueden tirar ninguno nada a la cara, ni los borbones ni los austrias, porque todos tenían una endogamia matrimonial impresionante. En el primer punto vamos exclusivamente a ver un poco el tiempo histórico donde estamos y un esquema genealógico que nos ayudará. El punto 2 es una perspectiva de vamos a ver, del final de Felipe III, por recordar un poco la anterior conferencia. El punto 4 ya vamos a entrar en Felipe IV, pero no vamos a entrar en las zonas, digamos, calientes del reinado, sino que vamos a entrar en la parte... Primero a ver por qué le he puesto ahí un rey del barroco, porque en su época se construyeron y se hicieron muchísimas cosas de pintura, de arquitectura, etc. Veremos quién era el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares era un valido, el valido de Felipe IV, pero era algo más que un valido, como veremos, era casi un primer ministro. Y después pasaremos veremos el cambio de gobierno que se produce a la muerte de Felipe III y bueno, las reformas y los proyectos que tenía el conde duque de Olivares. El punto 4 es, vamos a entrar ya en la zona caliente de las guerras en Europa, porque durante este reinado, aunque Felipe III había intentado, y el duque de Lerma, frenar las guerras un poco y pacificar y terminar con conflictos, en la época de Felipe IV las cosas se aceleran, como ya veréis. Las he dividido porque es dificilísimo de organizar este reinado, muy difícil. Está dividido, vamos a dar saltos atrás y adelante en los años para no armar un bardiburrillo y separar los diferentes sucesos
Entonces, vamos a ver la guerra por las Provincias Unidas del 21 al 28, luego continuarán después del 28. De hecho, la guerra con Flandes duró 80 años, venía desde la época de Felipe II y acabará en el año 1648, cuando termine la guerra de los 30 años. Aquí veremos la guerra de los 30 años, las etapas que tuvo. En el siguiente punto veremos la guerra franco-española, que se entremezclaba con la guerra de los 30 años. Los franceses y los españoles teníamos en aquella época la mala costumbre de enredarnos por la mínima, y así ocurrió. Además de estar guerreando en la guerra de los 30 años, teníamos otros problemas particulares entre nosotros. En un determinado año, a partir de los años del año 43-44, se produce la caída de Olivares, y es cuando Felipe IV toma el relevo y se convierte realmente en el gobernante, entre comillas, nada más gobernante. El punto 6 es uno de los las grandes cruces que tuvo que arrastrar Felipe IV y que probablemente le deterioraron hasta físicamente, porque se encontró con la rebelión de Cataluña y la secesión de Portugal en el año 1640. Unos y otros aprovecharon la circunstancia y se lanzaron a intentar disgregar la monarquía hispánica dentro de la propia península ibérica. Uno lo consiguió, Portugal, y el otro no. El 7 es el final del reinado, donde veremos las paces, aunque se van a producir algunas de estas paces entre medias de los puntos anteriores, pero he acumulado sus circunstancias al final, para lo que digo, para no mezclarlo todo, porque entonces nos volveríamos locos. Bien, pues vamos a ver cómo era una visión rápida de Felipe IV. Una visión rápida de Felipe IV. Vamos a ver, fue rey a los 16 años, afortunadamente cuando muere puede tomar el relevo a su padre, con una actitud intelectual y política buena. Era una persona que había sido educada correctamente, no lo que le pasó a su padre, a Felipe III, con respecto a Felipe II. Felipe IV había tenido unos buenos tutores y tenía un buen nivel intelectual. Además, se había imbuido bastante del siglo de oro, en el sentido de que era un hombre de una cultura importante. Y bueno, protegió, la consecuencia de todo ello fue que protegió las artes, la cultura y tal. Y desgraciadamente para nosotros, si no hubiéramos estado en tantísimas guerras involucrados, probablemente España pues hubiera sido una potencia de primer orden posteriormente. Pero todas esas guerras, más la actitud de algunas regiones de España con respecto a la monarquía, pues nos llevaron a lo que nos llevaron, al que durante todo el reino de Felipe IV y ya venía de atrás de Felipe III, se está produciendo un deterioro económico, incluso sanitario, un deterioro militar, etcétera, etcétera, como todos sabemos. Bueno, era un holgazán y mujeriego hasta decir basta. O sea, en el internet hay verdaderos barbaridades con respecto a Felipe IV y su costumbre tan acervada con las damas. Era absolutamente incansable. Bueno, de ahí siempre se dice que los Borbones son insaciables y este fue el que creó la fama inicial, Felipe IV. Era mujeriego bastante, se escapaba por las noches, en fin. Delegó en el conde duque de Olivares, no delegó, es que llegó un momento que llegó a perder el control completamente de la monarquía. O sea, le pasó directamente el control, el conde duque de Olivares actuó como un primer ministro sin ningún problema. Tuvo 21 hijos, de los cuales solo 11 superaron los 15 años y 7 de ellos son extramatrimoniales. Uno de los más importantes es Juan José de Austria, que como veréis va a intervenir, fue reconocido por el rey, es el único que fue reconocido en los extramatrimoniales, y va a intervenir en las guerras como jefe militar. Ahí tenéis a Felipe IV y a su primer ministro, el conde duque de Olivares. Intervino en demasiados conflictos, como hemos dicho. Fijaros el bagaje que tiene esto: Flandes, norte de Italia, Francia, América, en las Indias occidentales, guerra de los 30 años, Cataluña y Portugal, y muchas de ellas simultáneamente. Y el conflicto dinástico que se va a producir en su momento, al final de sus días, pues es el que llevará a la sucesión de Carlos II. Y el conflicto dinástico se debe venir cuando reine Carlos II, porque es un chico, ya os digo, débil físicamente y con un intelecto bastante reducido.
aunque no por eso era absolutamente tonto, como veremos el próximo día, no era totalmente estúpido. Pero bueno, al final de toda su reinado va a tener que ceder la hegemonía militar y de dominio europea, la va a tener que ceder a Francia, a Luis XIV claramente, y reconocer la independencia de Holanda y de Portugal, dos cosas que dolieron al rey bastante, soportar la rebelión catalana y dejar la corona en manos de un hijo débil y atrasado. Bien, vamos a ver un momentito el esquema genealógico que cuelga de Felipe IV. Ahora, Felipe IV se casa dos veces, como hemos visto, con Isabel de Borbón, que muere en el 44, y con su sobrina Mariana de Austria, que es hija de su hermana María Ana. Bien, María Ana se ha casado con el emperador en ese momento, en el año 37, Fernando III, y tienen esta hija, Mariana, que va a ser, es inicialmente la prometida del hijo de Felipe IV con su primera esposa. Van a casar Carlos, pero este chico muere a los 17 años, es un chico además fuerte, con buen aspecto, muy normal y tal, pero y el rey, vamos, se le caía la baba con su hijo, pero a los 17 años este chico murió, enfermo, no me acuerdo de qué, pero una enfermedad que se lo llevó por delante. Bien. Eran prometidos, y bueno, Felipe IV, cuando muere su esposa primera, Isabel de Borbón, pues se acaba casando con la antigua prometida de su hijo. De ese matrimonio es de donde van a nacer Carlos II y Margarita de Austria. De Carlos II, como no tiene descendencia con ninguna de sus dos esposas, le sucederá Felipe V, que es el duque de Anjou. Carlos II es de alguna manera, tiene un parentesco directo con Felipe V, a través de, si os fijáis desde aquí, Felipe IV, María Teresa de Austria se casa con Luis XIV, es decir, Luis XIV es yerno de Felipe IV, y su hijo, el Luis de Francia, se casa con la María Cristina de Baviera, de ahí nace el duque de Anjou. Es decir, que Carlos II tiene un camino de descendencia de los Austrias, uno directo que es de su padre, de los Austrias, pero hay otro camino que va a llevar a otra situación, y es que Mariana de Austria y Fernando III tienen como hijo a Leopoldo I, que va a ser el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que se va a casar con otra hija de Felipe IV. De ese matrimonio no tienen hijos. Leopoldo se casa en segundas nupcias con Claudia del Tirol, en terceras con Leonor de Trulleborgo, y de ese tercer matrimonio nace el archiduque Carlos de Austria, llamado Carlos VI cuando sea emperador, y ese archiduque Carlos de Austria es el que se enfrentará en la guerra de sucesión con Felipe V en todo el territorio europeo, fundamentalmente en España, pero en todo el territorio europeo también. Esta es la famosa guerra de sucesión que termina con la toma de Barcelona, y fijaros bien que el archiduque Carlos está mucho más alejado de Carlos II como descendiente. Por eso finalmente, y ante el poderío además de Francia en ese momento, Carlos II decide en su testamento ceder la corona de España al duque de Anjou, Felipe V. Lo otro le escogía bastante lejos, y además, bueno, esto tendrá otras connotaciones que veremos en su día, no voy a seguir con ello. Bien, vamos a dar un repaso a lo del Felipe III para engancharnos con Felipe IV. Ahora ya vamos a entrar en la vida. Nos vamos un poquito para atrás, 3 años y pico antes de que muera Felipe III. En ese momento el déficit económico que tiene la monarquía es terrible. Es terrible. Hay unos ingresos aproximadamente de 5 millones y pico de ducados, y los gastos ascienden a más de 12 millones por los gastos son todo por el tema militar y las guerras, sí, la gran mayoría de ellos. En el año 18, entre el 18 y el 20 se produce la guerra de los 30 años, se inicia la guerra de los 30 años, y eso lo vimos en la otra conferencia. Vimos la primera parte de la guerra de los 30 años. Ay, si no me puedo poner aquí, a mí como cuando me gusta moverme. Bien, tengo que seguir aquí. Bien, en esa guerra Felipe III va a ayudar al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es Fernando II. Bien, va a mandar a Spínola, Ambrosio de Spínola, el general español de los tercios,
pues va a tomar en ese inicio de la guerra, va a tomar el Palatinado. El Palatinado es una parte que está en el norte de Francia, ya lo vemos aquí. Esto es el Palatinado, lo he perdido. Aquí. Esta es la zona del Palatinado, ¿vale? Esto es Suiza, y esto Lorena, Alsacia, que ahora pertenece a Francia, una parte, Bélgica, y el Palatinado es esto. Entonces, lo que hace Spínola para derrotar a los protestantes es entrar directamente y tomar el Palatinado, y Fernando II, desde el Imperio Sacro Imperio Romano, ataca y lo ocupa. Bien. Esa es la bandera de Spínola. Bien. Además, se termina esa primera fase de la Guerra de los 30 años, la pasaré rápidamente, con un ejército que se llama la Liga Católica entre tercios de Flandes y los imperiales de Fernando II, en las afueras de Praga, en lo que se llama la Batalla de la Montaña Blanca. La Batalla de la Montaña Blanca, ahí la Liga Católica destroza al ejército protestante, y ahí termina la primera fase de la revuelta, lo que se llamaba la revuelta de Bohemia, que la vimos con Felipe III, y que, como sabéis, empezó cuando los negociadores católicos fueron al castillo de Praga y entraron, y después de una tremenda discusión con los representantes de la parte protestante, de los bohemios que se habían rebelado, pues después de una fuerte discusión, los representantes católicos fueron cuidadosamente tirados por la ventana, porque era la costumbre de la época en estos caballeretes. Era ya la tercera defenestración, se lo habían hecho desde la Edad Media, ya esta era la tercera, que allí lo cuentan como la segunda, ¿verdad, Julio? Sí, sí. Allí lo cuentan como la segunda, pero no, era la tercera. Bueno, pues eso es a lo que se dedicaba. En el año 21 fallece Felipe III. Bueno, lo del extraño cortejo fúnebre vamos a pasarlo, porque si no vamos muy mal de tiempo. Es que, bueno, cuando Felipe III cae enfermo un par de años antes, cae enfermo en Casarrubios cuando viene de Lisboa, y no se les ocurre nada mejor para que se recupere el rey en Casarrubios, pues que está por la carretera de Extremadura, pues que llevarle los restos de San Isidro, a llevarlo allí en procesión. Le llevan los restos de San Isidro, lo meten en la habitación, los restos, abren el cofre o lo que sea, lo que llevaran, y le hacen besar las reliquias. No está claro en ningún sitio que yo haya leído a qué reliquias se refiere, porque no sé lo que besaría, pero vamos, era tremenda. Aparte de que llenaron toda la casa donde estaba, lo llenaron de cuadros de santos y de todo, y aparecieron allí con San Isidro, una barbaridad. Amador de los Ríos, en su libro sobre Madrid y tal, lo cuenta con una cierta ironía, pero lo cuenta muy bien, Bueno, y luego pues, vuelve a Madrid y se recupera. Entonces, claro, si después de besar a San Isidro se recupera, imaginaros la que se vio. Pues claro, la vuelta y la entrada en Madrid fue la de Dios, y nunca mejor dicho. Es igual, al año y pico, pues acabó falleciendo. Bueno, una cosa malísima del año 21 es que ha terminado una tregua de 12 años que ha tenido la monarquía hispánica con los Países Bajos holandeses. El final de esa tregua es muy peligrosa. No porque hayan estado en tregua los holandeses se han estado quietos en Europa, pero en las Indias Occidentales han estado dando guerra. Es su obsesión, lo mismo que la de Inglaterra. La obsesión es quitar el comercio a España. Ese hilo conductor va a ir a lo largo de toda la conferencia. La obsesión es ocupar las Indias españolas para hacerse con el comercio. Y ahí han seguido guerreando, y además cuando se pactó en 1609 tuvieron la desfachatez de decirlo. Es decir, vamos a firmar la tregua aquí en Europa, pero en las Indias Occidentales no. Bueno, en esas condiciones se firmó. En cualquier caso, el reinado de Felipe III, a pesar de que tiene muchas opiniones contrarias, porque se perdieron territorios, se firmaron demasiadas cosas, pues la situación militar que había recibido y económica de su padre, a finales del reinado de Felipe II, el Estado monárquico se declaró en quiebra. O sea, Felipe III cogió un país en quiebra con la peste haciendo de las suyas y con una situación militar deplorable. O sea, ¿qué más podía hacer? El problema es que esa situación tan mala que reciben de Felipe III es lo que le va a hacer polvo a los proyectos del conde duque de Olivares. Le va a hacer un daño terrible y no va a poder hacer todo lo que quería. ¿Por qué le he llamado, antes de meternos en la guerra, sin esas cosas,
vamos a ver qué es lo que les tocó vivir a Felipe IV y Carlos II. Bueno, pues lo que vivieron fue el paso del Renacimiento al Barroco. El Barroco, como sabéis, se le llama el arte de la Contrarreforma porque realmente quien lo expandió por Europa fue sobre todo la Compañía de Jesús, y es un arte recargado, es un arte un poco retorcido y tal, que se enfrenta un poco al Renacimiento, que era un arte más simple, más vertical, más digamos, ¿cómo se dice? Aparte de clásico, demasiado austero, eso es, con una austeridad terrible. Está el Escorial para demostrarlo, ¿no? Ese siglo de oro se monta entre medias de los siglos XVI y XVII. El gran problema para mí, grave de esto, siendo como era Felipe IV, un hombre que casi podríamos decir que es un hombre cultísimo, pues la pena es que la situación en España es tan grave que todas esas cosas que hay ahí listadas van a hacer que el impacto sobre la ciencia y sobre el pensamiento, comparado con lo que está ocurriendo en Holanda y en Alemania, sea desastroso. Lo primero, las guerras y la decadencia económica, por supuesto, impactan. Lo segundo, el andar suelta por ahí, por toda España, la Inquisición, que bueno, en otros sitios, en Holanda, en otros sitios había también Inquisición, y sin embargo, pues sí abrieron las puertas a la ciencia, no las cerraron, pero aquí pues no fue así. Y la pobreza intelectual, la Iglesia está dominando las universidades de Salamanca, Alcalá y Valladolid, y el problema es que mientras que en Europa están ya las filosofías de Descartes, las matemáticas y la filosofía de Leibniz y tal están abriéndose al racionalismo y a la ciencia, pues aquí nos estamos dedicando a discutir en las universidades pues temas teológicos. Entonces, bueno, pues quien fuera creyente pues les parecería muy bien y estarían encantados. Claro, estaba produciendo un salto con respecto al centro de Europa tremendo. Las órdenes religiosas además se estaban perpetuando en esas universidades enseñanzas muy atrasadas. Claro, es que además contra algunos de aquellos países como Holanda encima estábamos en guerra, con lo cual pues es que era imposible. La novela, bueno, en el siglo XVI y fundamentalmente la novela picaresca y caballeresca, eso también lo vivieron Felipe IV y Carlos II, y en ese siglo XVII aparecieron los dos libros de Don Quijote de la Mancha, y bueno, y también el de Avellaneda, apareció entre medias, entre el 1605 y el 1615. En cuanto al teatro, pues, bueno, el teatro, Felipe IV era muy aficionado al teatro, lo fomentó todo lo que pudo, y lo que ocurrió es que se salió de las iglesias, las autosacramentales y este tipo de cosas, y las representaciones que se hacían a nivel de la calle y tal se fueron organizando ya en recintos como son los corrales de comedia, etcétera. Era una nueva forma de ocio, era un negocio. Bueno, los dramaturgos principales de esta época, pues los conocéis todos: Cervantes, Lope, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. El siglo de oro incluso lo marca, el final del siglo de oro la marca la muerte de Calderón de la Barca, así está recogido por los historiadores. La muerte de Calderón de la Barca se asumen que es el final del siglo de oro. Bien, las modalidades del teatro, pues es muy curioso. Esta es de un libro de... ¿cómo se llama este hombre? Es muy curioso. Es Agustín de Rojas Villadrán, que escribió esto entre los años 1600, alrededor del 1620 y tantos, en un libro que se llama El viaje entretenido, y entonces lo clasificó de esta manera por sus actividades. Lo llamó bubulú, ñaque, ganfarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y compañía. Unos nombres verdaderamente curiosos, pero lo más curioso del libro, y es que esto lo tengo que contar porque es que es muy divertido, lo más curioso es que os voy a leer, por ejemplo, 4 de ellos rápido. El ñaque, pues lo describe de esta manera: son 2 hombres que hacen un entremés, dicen unas octavas, tocan el tamborino, viven contentos, duermen vestidos, comen hambrientos y expulgándose el verano entre los trigos, y en el invierno no sienten el frío con los piojos. Bien, y voy a contaros el último, compañía. Pues la compañía son gente que sabe de mucha cortesía, hay gente muy discreta, hombres muy estimados, personas bien nacidas y aún mejores muy honradas,
traen 50 comedias, 300 arrobas de hato, 16 personas que representan, 30 que comen, 1 que cobra y Dios sabe lo que roba. Son sus trabajos excesivos por ser los estudios tantos, los ensayos tan continuos y los gustos tan diversos. Es una descripción absolutamente preciosa. Yo tengo todas las descripciones de todos los casos. No sabes con cuál te ríes más. Bueno, pues esa es una imagen de un corral de comedia, como veis. Nos has dejado la farándula. Hombre, lo digo en toma, no me tientes. La farándula, ¡ay, no la tengo aquí! Bueno, te digo el cambaleo. Es una mujer que canta y 5 hombres que lloran. Estos traen una comedia, 2 autos, 3 o 4 entremeses. Representan en los cortijos por hogaza de pan, racimo de uvas y olla de berzas. Están en los lugares 4 o 6 días, alquilan para la mujer una cama y en el invierno el pajar es su habitación eterna. Bueno, pues iremos a Wikipedia, a ver qué dice. No, sí, por ahí lo encontráis. O sea, tipos de teatro por modalidades. Muy divertido. Bien, en la arquitectura, pues qué voy a deciros. En el siglo XVI, en el Renacimiento, está el estilo herreriano, con el Escorial. El paso al barroquismo nos va a llevar a otro tipo de fenómeno, con, bueno, una arquitectura mucho más adornada en los exteriores, mucho más ondulada. El barroco va a dominar el siglo XVII y las obras típicas aquí en Madrid que podemos visitar, el Palacio del Buen Retiro no, desgraciadamente, nada más que quedaban 2 edificios, donde estaba el Museo del Ejército y el Casón del Buen Retiro, donde está el archivo del Museo del Prado, la Plaza Mayor de Salamanca, el Obradoiro, el Colegio de San Isidro, que ahora es el Instituto San Isidro, la iglesia de San Antonio de los Alemanes en Madrid, que es una auténtica locura, una auténtica joya. Eso es del barroco que dices que aquí echaron el resto. Bien, Felipe, en cuanto al tema de la arquitectura, pues la cárcel de corte, que es la que tenéis ahí, el Palacio de Santa Cruz, que inicialmente fue una cárcel, luego se fue convirtiendo en oficinas del concejo, y bueno, pues finalmente ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores. La Casa de la Villa y el Palacio y Parque del Buen Retiro. Fijaros que en la época en que Pedro Teixeira hizo el mapa famoso de Madrid, el Palacio y el Parque del Retiro ocupaban aproximadamente la 3ª parte de lo construido en Madrid. O sea, era tremendo, entre el Palacio y el Parque. Eso ya eran los años 37 y 48. La pintura, ¿por qué voy a deciros? Aquí está Diego, yo no voy a hablar más que de Diego Velázquez, con todas sus pinturas. Yo no puedo hacer comentario, os lo dejo para que lo veáis en el Museo del Prado, porque es espectacular. La Venus del Espejo a mí es la que más me duele que no esté en el Prado, porque es una auténtica maravilla. Y además no la he visto, porque cuando estuve en Londres, al único sitio donde no fui fue a la National Gallery, lo cual me lo tengo puesto como castigo, volver solo para eso. Y el retrato de Juan Pareja, que es impresionante también, por su sencillez. Y bueno, y os dejo con las meninas un momentito. Bueno, como sabéis, la que está en el centro es Margarita Teresa de Austria, que será la hija de Felipe IV, y será la esposa de Leopoldo I, el que hemos hablado antes. Las 2 meninas son la señorita de compañía, Margarita Agustina de Sotomayor, Isabel de Velasco. Las meninas eran pues doncellas de compañía, ¿no? O sea, para que vean gente de la nobleza y tal. Y las 2 enanas, Enana María Barbolá y el enano Nicolás Pertusano, que bueno, aquí en España no se estiraba el tema del bufón como en Italia, y entonces bueno, lo que hacían era para entretener a los niños, pues se incorporaban a algunos enanos en la corte, pero nada más. Y bueno, el cuadro es una maravilla, no tengo que comentároslo, porque la idea de Velázquez es genial. Está haciendo el retrato de los reyes, y los reyes aparecen en el espejo, están donde estamos nosotros. Y este cuadro pues es una auténtica maravilla. Yo cada vez que voy al Prado es el cuadro que tiene más gente alrededor, sobre todo chinos y japoneses. Es una cosa, no sé, tiene un tirón que es increíble. Bien. Sí, se acuerda. Vamos a conocer al conde duque de Olvera.
conde duque de Olivares es un hombre muy inteligente, carismático, es un hombre que para la época es muy elegante. Aquí pues claro parece, no sé, pero para la época era muy elegante. Es un burócrata más que guerrero, es un hombre que a un primo suyo, y además está en papeles de la época, a un primo suyo por un claustro de Salamanca le dijo: primo, yo tengo que gobernar el mundo. Y era en ese momento un estudiante. Bueno, pues así fue, acabó gobernando el mundo. Era un hombre muy honrado, ya veréis que empezó a meter mano a todos los corruptos de Felipe III, muy vanidoso y con ambición de poder. No, es un hombre que no necesita el dinero, no ese es su objetivo en la vida, pues su objetivo es el poder y una serie de cosas que luego veremos. Dirigió y controló la política española 20 años y sobre todo controló, lo tenía muy claro, el Consejo de Estado. Acabó convirtiendo el Consejo de Estado casi en un gobierno, pero no el Consejo de Estado, sino una pequeña junta de hombres que extrajo del Consejo de Estado. Esa junta es prácticamente el primer gobierno de España. No actúa de una manera colegiada, es decir, son personajes que cada uno se dedica a lo suyo, pero sin que haya reuniones ni actúen colegiadamente. Cada uno va a lo suyo, pero bueno, es una pequeña aventura hacia el futuro Consejo de Ministros. O sea, Olivares fue muy listo, él decía, con este Consejo de Estado, que tiene aquí a lo mejor 60 o 70 personas, pero aquí no hay quien gobierne. Hizo una junta de 10 o 12. Y así gobernaba el país. Bueno, sus decisiones eran inapelables, aunque podían dar opinión todos y tal, pero al final prevalecía la suya. O sea, no es que fuera un dictador, pero prácticamente. En aquella época lo de la dictadura es que no debía ni existir la palabra. Es nombrado duque de Sanlúcar en el año 25 y de ahí el que sea, como era conde de Olivares, que se le llame el conde duque. Quevedo, a la vista de que se había hecho con el poder, le escribió una notita al rey, a Felipe IV, que hay quien dice que se la pasaron así por entre medias en una mesa de un comedor, y que ponía: Filipo, que el mundo aclama, rey del infiel tan temido, despierta que por dormido nadie te teme ni te ama. Ya sabéis que era un pájaro, era muy rey. Pero sabía cómo decir las cosas sin que se enfadaran a los que se lo decía. No siempre, ¿eh? Pero bueno. Los principales objetivos políticos de Olivares son muy claros: perpetuar a España como potencia mundial. O sea, no está dispuesto a tolerar nada. Igual que el duque de Lerma, con tal de hacerse rico, ya le daba lo mismo todo, pero este no. Este dijo: no, aquí os voy a poner a firmes a todos, empezando por el rey. Y así lo hizo. Quería convertir a Felipe IV en rey de todas las Españas. No lo consiguió, se acabó perdiendo Portugal y perdiendo muchos territorios, pero esa fue la lucha en su vida, esos dos objetivos. Las acciones para conseguirlo: reforzar todas las juntas, sobre todo la de Estado, para agilizar lo que hemos dicho, erradicar la corrupción y satisfacer la demanda de los reinos, es decir, pues esto ya nos va sonando, ¿no? Erradicar la corrupción y satisfacer las demandas de los reinos. Pero ya veréis los reinos como responden igual que ahora, es decir, no me da la gana pagar. Lo mismo. Reformas hacendísticas, ¿cómo no? Bueno, en aquel momento era mucho peor que ahora, o sea, estaban en la ruina absoluta, en la bancarrota. Y gracias al oro y la plata de América y a los pecheros castellanos, que eran, como se suele decir en la frase, los que apechaban con los impuestos, porque no tenían otra cosa que los pecheros castellanos empezaban en Asturias y Cantabria, llegaban hasta el sur de Andalucía, eso era Castilla, no se nos olvide. Cargas compartidas por todos los reinos y territorios. Bueno, eso como objetivo está muy bien, pero las intervenciones militares con el exterior, cuando sea inevitable. Bueno, el problema es que no podía evitar ninguna, o sea, era imposible. En el cambio de gobierno lo que ocurre es que en el 21, cuando ha fallecido Felipe III, Olivares y Baltasar de Zúñiga, los dos, cesan al duque de Uceda, que es el hijo del duque de Lerma, que pretende perpetuarse una vez que ha muerto Felipe III, y empiezan a actuar ya la pareja Zúñiga-Olivares, empiezan a actuar y van a quitar del medio al duque de Uceda, que acabarán procesándole, evidentemente, porque aquí van a empezar a procesar a todo el mundo. Lo que intentan es restaurar la reputación. La palabra reputación para Olivares es sagrada. Hay que hacer que la monarquía hispánica sea respetada y temida en todos los reinos. Eso lo tiene. Pero la mala suerte es que fallece Zúñiga, que era un hombre muy inteligente, muy bien preparado, que hubieran hecho un tándem fabuloso los dos,
pero este hombre fallece y Olivares va a colocar a todos sus hombres de confianza. El duque de Medina de las Torres, que es un tío muy competente, le mete en los consejos principales de Estado, de Indias y de Aragón, el conde de Castrillo, el conde de Monterrey y el marqués de Leganés. Toda esta gente van a formar dentro de los consejos y en las juntas, va a tener una acción determinante. En el 21-22 se forma lo que se llama la Junta Grande de Reformación, donde están todos estos personajes, que lo primero que van a hacer es investigar los bienes de los cargos de Felipe III, procesar al duque de Lerma y a Rodrigo Calderón. El duque de Lerma se les escapó vivo porque se le hicieron cardenal, ya sabéis aquello de, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado, y eso fue lo que hizo. Procesan a los dos. Rodrigo Calderón no está muy claro si se hizo justicia con él, porque no era un hombre, era un hombre bastante listo, era en realidad el valido del valido, es decir, era casi el secretario de Lerma, ¿no? Pero bueno, murió dignamente en la Plaza Mayor, donde le cortaron el cuello para que no le pesara tanto la cabeza. Y entonces, bueno, fue una barbaridad porque era un hombre bastante competente, pero se había enriquecido más de lo debido, eso sí. Y luego tenían que presentar una declaración jurada de bienes al asumir el cargo. Eso también os suena, ¿no? Bien. En el año 23 se crean los artículos de reformación y, bueno, pero bueno, no voy a meterme con ellos porque es simplemente de esas tres cosas pues extendidas, ¿no? Y lo que sí presenta en el 24 a Olivares al rey es lo que se llama el Gran Memorial. Y el Gran Memorial, Olivares lo tiene muy claro. Mayor aportación económica del clero. ¿Por qué? Porque España está, la monarquía hispánica está luchando en montones de frentes defendiendo el catolicismo, y el clero lo único que tiene el país lleno de conventos y de iglesias y aporta mínimamente. Con lo cual, no, si estamos defendiendo esto, a pagar. Bueno, eso no creo que no lo debió de conseguir mucho, pero en fin. La promoción de medianos. Esa era una idea muy buena porque el conde duque de Olivares no se fiaba de la aristocracia absolutamente para nada. Para él, la aristocracia, y sobre todo la alta aristocracia, eran unos parásitos. Y entonces lo que hace es intentar promover a aristócratas o gente de la burguesía, de la poca burguesía que hay, que sean con capacidad para hacer que intervengan en las cosas del gobierno de alguna u otra manera, ya como militares, ya como gestores, pero intenta desprenderse de esos aristócratas que, dirigiendo las tropas, las dirigen exclusivamente por el título que tienen, porque han entrado en el mundo militar por eso, o en los cargos públicos, pero realmente su competencia no está demostrada. Olivares se da cuenta de que ahí tiene un problema, intenta solucionarlo. El objeto de la política interior es intentar la prosperidad económica, jamás se consiguió, y unificar todas las partes de la monarquía. Ya veremos por qué estaba mosqueado con lo de la unificación. Y una reforma fiscal para reducir los privilegios de los reinos no castellanos. Ya sabéis que ya estaba más que mosca, claro, con el asunto. En el año 25 le intenta otro proyecto, que es la Unión de Armas, que se trata de convencer a los diferentes reinos de que formen ellos los ejércitos para defender su territorio o para cuando sean llamados para luchar en otros territorios donde está involucrada la monarquía hispánica, pues ofrecer sus ejércitos. Es decir, intentar que los creen ellos y los mantengan económicamente. Bueno, esto no fue manera de sacarlo adelante, absolutamente para nada. Era una idea buena, pero no. Y aumentar y movilizar más recursos económicos para los conflictos armados. Y va siempre arrastrado a esto. Los proyectos son aceptados los dos, la Unión de Armas y los anteriores. Bueno, la sangría de hombres que ha habido desde la época de Felipe III es tan tremenda y la cantidad de pérdidas económicas que es muy difícil que los reinos, efectivamente, se plieguen a seguir pagando unas aventuras militares y eso por toda Europa y por las Indias, pues no quieren. Tienen cierta razón, pero claro, el problema es que si hubieran alguna vez participado en algo, pero no habían participado jamás, o costaba sacarles 10.000 ducados
costaba casi poco menos que abrir las Cortes para que en Cataluña o en Zaragoza o en Valencia, porque es que si no, no había forma humana. Entonces, bueno, pues así estaban las cosas. Las consecuencias. Bueno, las Indias, Aragón y Valencia asumen parcialmente el tema de la unión de armas y van a aportar dinero para defender a España, a la monarquía hispánica. Castilla, Nápoles, Sicilia y Flandes van a ser las únicas que van a aceptar las cuotas que les asignen económicas y militares. Cataluña ya venía de antes, ya en las Cortes del 26 y el 32, que se abren en Barcelona, pues son las Cortes se niegan a pagar, el rey se niega a defender las constituciones catalanas y dice que a partir de ese momento no convoca a Cortes y además que va a incumplir todas sus obligaciones en las constituciones catalanas si no aportan dinero. Bueno, finalmente los catalanes aportan unos ciertos miles de ducados y ahí se queda la cosa en suspenso, pero es ya un aviso de lo que va a ocurrir en el año 40. Quevedo tenía, mandando uno de sus mensajes, decía: en Navarra y Aragón no hay quien tribute un real, Cataluña y Portugal son de la misma opinión, solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuestas la cruz. Bueno, pues te lo suena, ¿no? Bien. Vamos a entrar ya en la guerra. Esto es Europa al iniciarse el siglo XVII. España, o sea, la monarquía hispánica domina la península ibérica, la zona sur de Italia, Nápoles, Sicilia, los Países Bajos españoles, más o menos lo que ahora es Bélgica, tiene como aliados a Génova, al duque de Saboya unas veces sí y otras no, Luxemburgo y paro esto de contar. Austria tiene la zona de Austria, Bohemia, que tiene aquí un problema permanente con los turcos, con los otomanos. Bueno, este es el camino español del que hablamos en la anterior conferencia de Felipe III, es decir, los barcos llegaban a Génova, de Génova ese camino español iba, este es el trayecto del duque de Alba, pero poco a poco, como vimos la otra vez, tuvimos que ir echándonos hacia la derecha, porque los franceses, todo este es un frente de combate, los franceses van empujándonos hacia la derecha hasta que acaben cortando el camino, como ya veremos. Eso es la Europa en aquel momento. Bueno, pues vamos a empezar con la guerra con las Provincias Unidas, con la futura Holanda. Se ha terminado la tregua de los 12 años y a Bolívar solo tiene que tomar una decisión, o paz o guerra. La hija de Felipe II, que es la gobernadora de los Países Bajos españoles, Isabel Clara Eugenia, con su marido Alberto de Austria, bueno, piden que se renueve la tregua con los holandeses porque va a ser muy difícil defender el territorio de Flandes, pero hay muchos que no están de acuerdo con eso y quieren volver a la guerra con Holanda porque están bastante enfadados con el tema de las Indias, que están constantemente los barcos holandeses dando guerra por el Atlántico. Y además Mauricio de Nassau, que es el líder de los Países Bajos, y los calvinistas más radicales quieren la guerra para continuar adueñándose del comercio con las Indias. Entonces a España lo que se le ocurre es defender el comercio americano haciendo una guerra económica en Europa a los Países Bajos holandeses. Es decir, trasladarles un problema, generárselo aquí. Para eso van a bloquear los ríos por donde caminan los barcos holandeses y van a actuar con acciones piráticas sobre los barcos holandeses. Por otro lado, van a cerrar los puertos peninsulares porque todavía los holandeses, como acababan de terminar la tregua, habían estado atracando en los muelles de Sevilla, de Cádiz, del norte, y entonces lo que va a hacer es cerrar los puertos e inutilizar sus flotas de arenques, atacándolos, claro, y atacar a sus mercaderes. Eso es lo que se le ocurre al gobierno de esto y pone en práctica bastantes de todas esas cosas. Bueno, y en el año 21 ya directamente la flota del Atlántico derrota a la flota holandesa en Gibraltar, en los alrededores de Gibraltar. Parece que la cosa va bien contra las Provincias Unidas, pero en diciembre la flota de tierra firme, ahora veremos las flotas, naufraga en el Atlántico y la otra flota, la de Nueva España, tiene pérdidas por el camino. En el mes de diciembre el Atlántico, pues ya sabéis que es un desastre
y entonces, bueno, pues se van produciendo esas cosas. Y los holandeses, además, en el año 23, dan un paso fundamental, que es un punto de inflexión en la guerra con ellos. Es que crean la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales con capital mixto, capital privado y capital del gobierno holandés. Atacan Brasil, bueno, y toman la ciudad de Bahía de los portugueses. Ahí está, toman Bahía. El botín en Brasil es el azúcar, evidentemente. Los holandeses han sido verdaderamente piratas, pero no piratas camuflados, sino directamente, oficialmente dedicados a atacar a todo lo que se movía por el Atlántico y por el Caribe. ¿Siempre nos han achacado a nosotros la piratería? Bueno, pues sí, nosotros teníamos una base pirática en Dunkerque y bueno, pues de allí dábamos también guerra, pero es que lo de ellos no era una base, es que era su oficio, directamente. Las flotas llegan con grandes remesas en el año 24 y pero a pesar de todo el Consejo de Portugal le avisa a Felipe IV de que el problema no es que los holandeses se hagan dueños del azúcar de Brasil, su objetivo final es la plata del Perú. La plata del Perú se encuentra en las minas en Potosí, por eso se dice lo de cuesta un Potosí. En Potosí luego las vetas de plata irán perdiéndose y también hay oro, y en México. Bueno, las flotas son las siguientes. La flota de tierra firme es aquella flota que iba hacia el Centroamérica y luego recogían en la zona de Panamá en lo que transportaban y caminaba hacia Lima, donde embarcaba la plata de Potosí, volvía, lo trasladaban al resto de la flota y se volvía otra vez. La flota de Barlovento es la flota que se va a crear para frenar los ataques en el Caribe, y luego la flota de Nueva España, que es la que trabaja en la zona de México y sus alrededores, Veracruz, Acapulco, México, bien. Luego hay un galeón, que pone galeón de Manila, pero deberían de ser un barco más, que sale de Acapulco y va a las Indias Orientales a través de las islas de Juan y vuelve nuevamente otra vez por el norte hacia la zona de San Francisco y ahí. Bueno, pues todas esas son las flotas que tiene España en movimiento durante este siglo, hasta que nos las empiecen a diezmar, evidentemente. Bueno, en el año 24, vamos a acelerar esto. Spínola y sus tercios van a aislar a las Provincias Unidas y van a sitiar Breda, la famosa toma de Breda, donde está gobernada por Justino de Nassau. Ya sabéis, Breda es una ciudad hoy día de Holanda, del sur de Holanda, una ciudad preciosa ahora mismo. En aquel momento debía de ser una auténtica hecatombe. Pongo ahí la cantidad de material y de hombres que había en los sitiados, y los sitiadores se van a enfrentar, pues, muy parecida situación, pero Breda tiene unas defensas terribles, como ahora vamos a ver. Ese es Spínola y este es Justino de Nassau. En febrero, el ejército de Mauricio de Nassau, que es hermano, va a atacar a los sitiadores, va a atacar a Spínola desde el exterior para intentar romper el cerco, pero no lo consigue y son rechazados. 8.000 hombres son rechazados por las tropas de Spínola. Spínola tiene en ese momento en Breda más de 18.000 hombres. Cuando se inicia tiene 18.000, pero luego llegan refuerzos, va a tener bastantes más. El sitio de Breda se va a convertir en un sitio terrible. Si alguien no ha visto la película A la Triste, conviene que la vea, porque lo que sale en A la Triste es precisamente el sitio de Breda. O sea, todo aquello que sale de las trincheras y de los subterráneos y todo está copiado de lo que ocurrió en Breda, precisamente. Lo que va a hacer este hombre, Spínola, esto es Breda. Breda tiene 15 baluartes a su alrededor y 5 rebellines. Los rebellines son... No, sí, 15 baluartes, 5... Los rebellines son estos baluartes que sobresalen en el terreno y que sirven para si el enemigo llega a la zona de los baluartes bajos, de las murallas, tiene el problema de que se está dejando atrás parte del ejército enemigo en las torres de los rebellines, con lo cual le pueden atacar siempre por la espalda. Entonces es muy difícil defender esto. O sea, es muy fácil defender esto y muy difícil tomarlo. Entonces Spínola rodea con varias trincheras toda la zona. Fijaros que todo esto son zonas pantanosas,
Todo esto que está así rayado son zonas pantanosas. O sea, aquello es un auténtico hecatombe, la batalla de Breda. Y además, Spínola genera una serie de trincheras verticales, camino de Breda, para meter subterráneamente, meter a los hombres con minas y acercar esas minas para reventarlas en las murallas. Esos subterráneos, lo que se llaman minas, esos subterráneos para meter esos explosivos, el problema que tiene es que los holandeses generan en dirección contraria subterráneos en busca de los subterráneos de los tercios. Entonces en la película de La Triste se ve perfectamente cómo pelean debajo de la tierra. O sea, es una escena terrible, pero es estrictamente cierta, está muy bien hecha. Porque los holandeses lo que hacen para defenderse no es tirar explosivos, lo que hacen es echarles azufre. Les echan bolas de azufre, con lo cual debajo de tierra y con esa cantidad de azufre, claro, los machacan a los tercios. Es una batalla terrible la de Breda. Finalmente, Breda se rinde, está el famoso cuadro, y además se rinde con una cierta generosidad, porque se respeta la vida y posesiones de los habitantes, que en aquella época eso era ser un auténtico caballero. Se da permiso para salir con armas y bagajes a todos los combatientes oficiales, claro, no a la población, pero la abandonan sin que se les moleste y bueno, lo que dejan allí es todo su material. Y así termina la toma de Breda, pero la recuperarán en 10 o 12 años, la van a recuperar otra vez los holandeses. En el año 27, encima, el almirante Piet Hein, este líder que no se sabe lo que es, si almirante, general, yo he intentado averiguar lo que era y no sé si es, porque como no lo ponen, debía de ser medio pirata, no lo sé, y ataca a la flota portuguesa en el Atlántico Sur. Este nos hizo un daño terrible, a nosotros y a los portugueses. En el año 28 captura entera la flota de Nueva España en Cuba, en Matanzas, y todo el oro y la plata que recoge toneladas, es con el que Holanda va a crear su poder naval, que va a ser intratable. O sea, va a construir 60 y tantos barcos de guerra con un tipo de construcción bastante que navegaba muy bien, muy rápidamente, y van a ser muy difíciles ya de combatir. España tiene que desviar sus recursos a otra crisis que se ha desatado en Mantua, por Milán, que no voy a contarla porque ya es demasiado, pero que también nos hará perder, como siempre, dinero y hombres. Se acabaremos ganándola, pero con otro estacazo económico y humano. Bueno, esto es lo de la revuelta de Bohemia, lo hemos hablado antes, derrotan a los protestantes, toman el Palatinado, no lo voy a repetir. Y lo importante es que en esa época de la primera fase ocurre una cosa en España muy curiosa, que también sale en la película de La Triste, es motivo precisamente del argumento de la película, y es que Carlos, el infante Carlos, el príncipe de Gales, viene a España porque ha conocido por algún procedimiento, por algún método, ha conocido la imagen de la infanta María Ana, hermana de Felipe IV, y quiere conocerla. Entonces viene a España con intenciones matrimoniales incluso, y se encuentra pues que como es una protestante, él es protestante, perdón, y ella es una católica, pues la Iglesia intercede, se mete entre medias, no consiguen el matrimonio, pero lo que sí consiguen es cabrear a Carlos y al Imperio Británico, bueno, entonces no era Imperio, y a la Gran Bretaña. Los cabrean bastante porque además es que intentan convencerle, le someten casi a un interrogatorio al Carlos, la Iglesia, para convencerle de que se convierta. El otro lo que hace es todavía renegar más. Entonces, claro, es imposible. Además España no quiere devolver el Palatinado, Inglaterra se lo está pidiendo constantemente, porque Inglaterra, como son protestantes, está intentando que se les devuelva a los protestantes el Palatinado. Olivares teme ya que estalle una guerra, y además hay ya tropas cerca del Flandes español, se han acercado tropas holandesas, con lo cual la cosa se pone muy fea. Total, que en el año 25 Carlos I ya es rey, ya no es el príncipe, y toma la decisión de atacar Cádiz. Motivos, bueno, no le faltan, pero desde luego uno de ellos es que tiene una cierta animadversión al Imperio español y va a intentar atacar Cádiz. Atacar Cádiz significa cerrar la vía de entrada hacia Sevilla, que es el puerto donde descargan las flotas de Indias, lo cual tienen muy claro,
Inglaterra empieza a tener muy claro que tiene que intervenir en el negocio del comercio de Indias y lo va a hacer sin parar a partir de aquí y durante 2 o 3 siglos. Son años, a pesar de todo, de triunfos de Felipe IV, el Palatinado, Breda, Cádiz, pero Felipe IV en la Junta del Consejo de Estado hace ver a todos que hay demasiados frentes de guerra y que vamos por un camino desastroso, que así no va. El rey está muy preocupado, pero las cosas son como son. La segunda fase es la intervención de la danesa. Bueno, pues Cristian IV de Dinamarca empieza a tener miedo de como los imperiales han vencido, junto con Spínola, han vencido a los protestantes. Lo que tiene miedo es que los barcos del imperio, del Sacro Imperio romano-germánico del emperador, que hay andando por el Báltico y por el Mar del Norte, acaben atacando Dinamarca, que no es descabellado, la sospecha, o sea, puede ocurrir. Y entonces, bueno, se va a producir un enfrentamiento entre... él quiere ayudar a los protestantes alemanes que viven dentro del imperio, que es católico, los quiere ayudar, y entonces se va a producir un enfrentamiento entre 2 de los estrategas militares mejores del siglo, Ernesto de Marsfeld por el ejército danés y Albrecht von Wallenstein por el ejército imperial. Bueno, ese choque va a producir 2 derrotas a los daneses en Dachau y en Lutter. Ahí van a perder toda la iniciativa. Y Olivares, que es bastante listo, dice: date, los daneses les han parado los pies. El Sacro Imperio Romano Germánico y Alemán domina la zona norte, por tanto tiene a la vista el mar Báltico y tal. Este es el momento de crear una zona comercial en el mar Báltico y hundir a los holandeses. Entonces intenta hacerlo y además usar la escuadra pirática de Dunkerque para ello, para lo cual necesita la ayuda de quien está en esa costa, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Pide ayuda y el emperador, después de haberle sacado la castaña del fuego en la primera fase, pues se la niega. Con lo cual, esto hubiera cambiado la historia, porque si llegan a frenar a Holanda y le paran los pies, ahora mismo probablemente Bélgica y Holanda a lo mejor hubieran sido un solo país. O sea, porque la guerra de los 30 años era una guerra durísima, es decir, aquí las ocupaciones eran a sangre y fuego, o sea, hubieran entrado a lo bestia. Bueno, pues no ocurrió. No sé si el Sacro Imperio Romano Germánico también tenía sus reticencias con España, probablemente porque era una potencia militar también, a pesar de nuestro estado ruinoso. Bueno, los ingleses no paran en sus tropelías y ocupan Barbados y Bermudas. Es cuando se crea la flota de Barlovento, pero no voy a entrar en ello. Consigue poco, pero bueno, defiende de alguna manera el Caribe. Finalmente, Cristian IV tiene que firmar, que es este caballero que de aquí, podéis imaginar, tiene que firmar un tratado pidiendo, y además diciendo en el tratado que jamás intervendrá en el territorio germánico, y ahí se acaba la segunda fase. La tercera, pues ahora llegan los suecos y dicen: date, yo voy o sea, que habéis destrozado a los daneses, habéis ganado la primera fase, la segunda, los habéis ganado a todos, sois los amos, los del Imperio Romano Germánico, sois los amos de todos, los alemanes, y pues ya no os queda más que atacarme a mí, pues antes de que me ataquéis, os ataco yo. ¿Vale? Esa es la conclusión a la que llega, y efectivamente eso es lo que hace, con la excusa de defender a los protestantes alemanes que han perdido 14 sedes arzobispales en el norte de Italia. Bueno, perder una sede arzobispal era importante porque eran las sedes arzobispales, tenían hasta sus ejércitos, o sea que no era ninguna broma. Bien, pues nada, se lanza, y nuestro querido amigo Richelieu, para no perder comba, dice: yo soy cardenal y católico, pero voy a ayudar a los protestantes. Bueno, pues entonces apoya económicamente a Gustavo Adolfo. ¿Por qué? Porque los dos son enemigos de los Habsburgo, es decir, de los emperadores de Alemania. Pues ahí voy yo. Y el ejército sueco no es como el danés, es un ejército mucho más serio, que lo que hace es muy listo. Gustavo Adolfo toma el Danubio y por todas las orillas del Danubio atraviesa Alemania y por algunos otros ríos, y acaba dominando todo el territorio por las veredas de los ríos, todo el territorio desde el Báltico hasta las faldas de los Alpes.
Con lo cual, en un momento determinado, cuando se quieren dar cuenta, tienen a los suecos en media Europa metidos. Bueno, lo malo es que el Gustavo Adolfo muere en una de las batallas y España en el año 33 dice, no, esto no lo puedo tolerar, claro, porque es que aquí me juego el camino español, me juego Flandes, me juego todo con los suecos. Entonces al cardenal Infante, que es hermano de Felipe IV, se lanza con un ejército, atraviesa los Alpes y en el año 34 se produce la batalla de Nördlingen. Es una batalla importantísima, está aquí. A ver si la veo, si no lo he perdido. Lo he perdido, claro. Bueno, pues que estamos buenos. No, lo he perdido, chicos. Es que tenía que estar por aquí. Matrix. Ah, no, si es que lo he visto antes. A lo mejor se fue. Sí, la he perdido. No, está aquí. Nördlingen. ¿Veis? Este es el camino español último que hemos tomado. Y mirad dónde está Nördlingen. Es comprensible que España se lance contra ellos, porque claro, como aquí están algunos, el Rin forman parte de los ríos que están ocupando los suecos, con lo cual se lanzan aquí en Nördlingen para tratar de salvar la Alemania, despejar la ruta del camino español y reforzar el flanco sur de Bélgica, de Flandes, porque está cediendo, porque hay presión holandesa. Bueno, pero el cardenal Infante tiene la ventaja de que es un buen estratega, es un militar que es muy vergado ya, y el ejército imperial, apoyado por los tercios del cardenal Infante, aplastan a las fuerzas suecas y sajonas y recuperan parte de Alemania. Con lo cual le dan una paliza importante a los suecos en Nördlingen. Es una batalla muy conocida. Hubo una maqueta en ¿cómo se llama? La Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas Españolas, ahí cerca de Argüelles, esos edificios que hay paralelos a Alberto Aguilera, del ejército, y hubo una exposición del camino español y había unos maquetistas, habían hecho la batalla de Nördlingen en un tamaño aproximadamente el que ocupáis vosotros aquí sentados. Era impresionante, toda la zona de Alemania, de tal, todo maquetado, con los soldados, con las tropas, con la orografía, los pueblos, bueno, era una cosa espectacular. No la montaron más que esa vez, luego la desmontaron y ya no. Bien, se firma la paz de Praga y se resuelven todas las cuestiones religiosas de esa guerra y se legaliza el calvinismo. El calvinismo realmente está poco a poco, y los protestantes están empujando a la religión católica, que bueno, son guerras de religión, pero el trasfondo económico que llevan ya lo podéis imaginar. La religión está usada como ideología política, ni más ni menos. Bien, Francia dice, anda, han sacudido, ya no les queda enemigo, o sea, se han hecho los amos. Entonces empieza a tener miedo de una cosa, y es que los Habsburgo tienen Alemania, están en España, han vuelto a recuperar el Palatinado, están combatiendo conmigo aquí, en la zona de Suiza han conseguido apaciguarla, los Países Bajos se han reforzado con el tema de Nördlingen. Estos, a la próxima nos toca, pues antes de que nos toque, allá vamos. Y efectivamente, temen el poder de los Habsburgo, y entonces se va a producir la cuarta etapa. Pero antes de entrar en ella, nada más esto es un resumen de todo lo que hemos visto. Fijaros, por daros una idea, fijaros aquí en el año 24 y 25, guerra con las Provincias Unidas, primera fase de la revuelta de Bohemia, conflicto anglo-español, lo del Carlos, y guerra intermitente con Francia, ahí en las fronteras del camino español. O sea, cuatro conflictos simultáneamente. Hacéis idea, ¿no? Y aquí, por aquí, en la intervención sueca, lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Aquí acaba el de Mantua, pero bueno. Y así seguirán las cosas. En el año 35 termina la tercera fase de la guerra, con Nördlingen, y vamos a pasar a la cuarta, que es la intervención francesa. Olivares y Felipe IV envían un ejército por los Pirineos, porque bueno, los franceses están atacando por la zona del camino español, hacia Flandes, y entonces lo que hacen es crearles otro frente de guerra por los Pirineos. Como veis, aquí van todos de pillo a pillo, ¿eh?
¿Os imagináis la cantidad de muertos y de desastres en toda Europa cuando hablan de... Esto hay quien considera que la guerra de los 30 años es realmente la Primera Guerra Mundial. No es una guerra mundial. Pues eso Alemania se quedó destrozada. Ahora verás qué desastre. Bien, para frenar a Luis XIII, entrar en una población en Trèveris, que ahora, precisamente el otro día lo estuve viendo en internet, es una ciudad preciosa, es una auténtica maravilla. Trèveris, es una maravilla. En aquel momento, y arrestan al príncipe, pues un pequeño principado, y Luis XIII se enfada porque es un protegido de ellos, y entonces va a comenzar la guerra franco-española, que va a superar a la de los 30 años y va a coincidir con la de las Provincias Unidas. Es una guerra que se acabará cuando acabe la guerra de 30 años, claro. Los tercios que manda el cardenal Infante en el año 36 frenan el ataque francés en Flandes, es decir, les frenan aquí, todos estos triángulos son los ataques de los franceses, los frenan ahí y además se meten en Francia y llegan a 150 kilómetros de París, lo cual es absolutamente asombroso, pero se quedan parados. ¿Por qué? Porque a pesar de que no había mucho apoyo logístico en aquella época, pues les pasó lo que al pintor ese que se queda sin escalera y con la brocha colgando, pues que no tenían a nadie detrás para apoyarlos, de apoyo logístico, y se tenían que retirar porque todo el territorio que se habían dejado detrás era enemigo, con lo cual les podían rodear, total que se tuvieron que retirar y se repliegan. Y los franceses atacan ya a lo bestia, con 50.000 hombres. Tan a lo bestia que llegan a Fuenterrabía. Entran en España y rodean Fuenterrabía, con 18.000 hombres, 2.000 de caballería y tal. Mandan un ejército impresionante, toman Irunos, Oiarzun, Rentería, Pasajes. Lo defienden Fuenterrabía 500 soldados y 200 vecinos, más algunos que manda la Diputación. Es decir, lo que pasa es que Fuenterrabía tiene unos baluartes impresionantes, que ahora los vais a ver ahí. Fijaros cómo está defendida, esta es Fuenterrabía, y este es el mar. Fijaros, tiene unos baluartes terrestres impresionantes, que incluso entran en la zona costera. Alguno de estos está hoy día, se le ve un poco, con verde y tal, pero bueno. Pero el caso es que es una fortificación tremenda. Entonces, el 31 de agosto, cuando están a punto de rendirse, Fuenterrabía está perdida, con lo cual los franceses se nos cuelan hacia España. Aparece el almirante de Castilla con 3.000 hombres y 500 jinetes, formados por castellanos, navarros, napolitanos e irlandeses, es decir, prácticamente un tercio entero con sus jinetes. Y además las milicias forales, ahora sí, porque están atacando su territorio, intervienen apoyando al almirante de Castilla con otros 3.000 hombres, Álava con 500 y Vizcaya un regimiento, y por fin liberan Fuenterrabía, y el ejército francés es estrepitosamente derrotado, tiene que retirarse inmediatamente, y todavía se recuerda el recibimiento que los ondarribitarras, porque ya sabéis que se llama Ondarribia, y entonces se llamaba Ondarribia, claro, a las tropas del almirante de Castilla, recibido a bombo y platillo. En fin, pues estas cosas no se celebran en Fuenterrabía, como podéis imaginar. Claro, es que soy muy crítico por esto de las celebraciones, ya sabéis que hasta desde el 2 de mayo llevo criticándolo. Y claro, que se celebran unas cosas que es muy curiosas, pero bueno. La intervención francesa, de entrada en la cuarta fase, en el 37 los holandeses reconquistan Breda. Bernardo de Sajonia al frente de Francia ocupa Breisach, es decir, nos han matado el camino español. Si esto era Nordingen, esto es Breisach. Entonces lo que ocurre, está este sajón al servicio de Francia, ocupa Breisach, esta zona, de forma definitiva, y ya España no tiene caminos para hacerlo. Ese año es el año de la pérdida definitiva de la famosa cremallera de Europa, del camino. En el año 39 se produce la batalla de las Dunas con los holandeses y se pierde parte de la marina española. Es un desastre. Es una flota que intenta llevar refuerzos a Flandes, consigue llevarlos, los refuerzos y el dinero para pagar a los tercios, porque claro, como se ha perdido el camino español, pues hay que mandarlo por mar. Entonces, bueno, lo que ocurre es que es un auténtico desastre, porque parte de la flota se va hasta Flandes, pero otra parte se mete en las dunas de la costa inglesa y se embarranca, y allí mismo los ingleses nos cogen todo.
ahí muere el hermano de Cervantes, Rodrigo de Cervantes. Lo que ha ocurrido es que con las dunas en el año 39 y con Rocroi en el año 43, que lo veremos ahora, pues se van a iniciar el declive de las armas españolas en territorios europeos. Una batalla naval perdida muy importante, vamos a perder la capacidad de ir en dirección hacia el Mar del Norte ya por vía naval, y en Rocroi van a ser pues, lo que se suele llamar el último tercio, es decir, el último momento en el que ya no hay nada que hacer con los tercios por Europa. Muere el cardenal Richelieu y Luis XIII sube al trono Luis XIV, y bueno, pues salimos de Málaga y nos metemos en Malagón, porque encima a este le hacen, fijaros que es el año 43 y los catalanes se han levantado, se han rebelado en el 40, como veremos, pues lo cogen y le nombran conde de Barcelona, porque vamos a ver si podemos cabrearlos más a la monarquía hispánica, y le nombran conde de Barcelona, por lo cual pues están en una cosa. Bueno, a Luis XIII ya le habían hecho conde de Barcelona, ¿eh? Sí, no, y ahora Luis XIV, pero esto fue más a bombo y platillo. Porque claro, estaban en rebeldía en ese momento. Bien, en mayo del 43 las tropas hispano-alemanas al mando de Francisco de Melo son derrotadas por el duque de Enghien, un estratega militar francés, bueno, en las cercanías de Rocroi. Es un desastre y bueno, ahí perdimos todo. Se acabó el poderío militar en España y a pesar de todo aguantaremos otros 15 años más luchando contra Francia. Eso es lo que pasará. La batalla de Rocroi no la voy a contar, me voy a limitar a poneros un vídeo. ¿Lo queréis ver? Aunque es un poco tarde, pero bueno, con tu permiso, Andrés, vamos a entrar porque verdaderamente es muy curioso. Ahora sí que vais a ver un trozo de la película de Capitana Triste. Bueno, solo quedan en el campo, el 19 de mayo, todas las demás fuerzas que hay, todas las demás fuerzas que han luchado con nosotros, este es el campo español, italianos, Alsacia, Valonas y tal, son derrotadas, se tienen que retirar, y solamente quedan estos 6 tercios españoles sin nada de artillería. Eso es lo que queda en el campo de batalla y eso es lo que se refleja al final de este vídeo. Si llego a él, lo pongo. Ya está. Es que nos queda mucho después, pero bueno, que no se diga que no somos valientes. Vamos a ponerlo. Ahí va. Este montaje lo he hecho yo. No me ha quedado mal. Si alguien quiere saber qué música es esta, que sepa que se llama La Madrugada. Se usa en la Semana Santa sevillana y el director de Ala Triste la usó en la película porque es una música verdaderamente tremenda. Pues ahí tenéis algunas imágenes de los tercios que andan sueltas por internet. Se llama Es increíble. En el siglo XVII, cercada de enemigos, España aún dominaba el mundo. Reinaba Felipe IV, el rey planeta, y sus territorios los gobernaba con puño de hierro su privado, el conde duque de Olivares. A Flandes, América, Filipinas, parte de Italia y el norte de África se habían unido Portugal y sus colonias. Pero era en Flandes, en una guerra larga y cruel, donde se jugaba la supervivencia del imperio. Un imperio que se sostenía gracias a ejércitos profesionales, cuyo núcleo principal eran soldados veteranos de los temibles tercios viejos de infantería española. Esta escena se rodó aquí en el pueblo de Uclés, en una llanura completamente seca, cuando realmente Rocroi es un sitio que es un vergel. Podrían haberse ido a Asturias a rodarlo, pero bueno. A lo mejor no había esa llanura. Sí, a lo mejor no hay llanura. Pone ahí el tercio viejo de Cartagena en la película, en realidad se llamaba el tercio de Alburquerque Mercader, era el nombre real. Eso está mal asesorado en la película. Esa es la artillería francesa.
Sí. Ahí están los mosqueteros. Tenía que meter en ello para que nos diéramos bien cuenta de cómo eran las cosas. Ese es... Atentos ahora. Este es francés. Señores, el duque de Enghien Que es el jefe francés. considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso, os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís? Decida al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero ese es un tercio español. Sí, es que la costumbre de estos caballeros era no rendirse jamás, hasta la extenuación. Bueno, la verdad, no murieron todos, quedó una minoría de combatientes. Hasta aquí hemos llegado. Eso simboliza un poco la derrota de los tercios, ¿no? En la persona del actor. Porque estuvieron combatiendo ellos solos 8 horas. Se calcula que duró el combate, no había manera de rendirles, hasta que bueno, finalmente ya los hicieron prisioneros a lo que quedaba. Está bastante documentado. Y le dicen que se vaya para atrás porque es de los nuevos.
Se llamaba Diego la Triste y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí malvivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín, por cuenta de otros, que no tenían la destreza o los arrestos para salir. Bueno, estaréis conmigo en que es emocionante, ¿no? Sí, sí, sí. Es tremendo. Pero es emotiva la escena que consiguió hacer una escena bastante concreta en el asunto y muy bien hecha. Bueno, tenemos que correr. No me mires el reloj, Andrés. Bueno, esta es la situación que tenemos de resumen y aquí se va a producir ya la rebelión de Cataluña en los años 40 y de Portugal. Vamos a entrar en ellas de lleno. La caída de Olivares no la voy a contar, os podéis imaginar cuál es la razón, es muy simple. La aristocracia no colabora en las misiones militares, ni nada, o sea, son auténticos parásitos en ese momento. Además, él no acepta el fracaso, trabaja como un animal, no hay manera. La propia reina Isabel, la primera mujer de Felipe IV, está en contra de él. Las clases medias están arruinadas, y, bueno, todo es imposible. Y finalmente el rey le otorga, como decía, la licencia que tantas veces le había pedido. ¿Qué pasa? Pues que Olivares era un reformador en un momento de guerra, no de reformadores. No pudo aplicar sus ideas de reformas y, bueno, pues no, era un hombre más moderno que lo que había en ese momento. Felipe IV decide tomar el remo, él mismo, y se traslada a Zaragoza para dirigir la campaña contra Cataluña. Los candidatos a actuar como ministros son todos esos que hay ahí. Finalmente será Luis de Haro, que es este personaje que hay aquí, quien se convierta en una especie de primer ministro, aunque no con la influencia ya de Olivares. Y una cosa curiosa, conoce a una monja, Sor María de Ágreda, al pasar por el convento, que se paran a descansar. Sor María de Ágreda es una monja muy politizada, muy inteligente, y de aquí hasta la muerte de los dos, que mueren el mismo año, Felipe IV tendrá una relación epistolar, donde en cartas le aconseja, dada la situación, se convierte en una consejera. Y este Juan José de Austria, el hijo bastardo, que va a tener una carrera militar, que va a desarrollar sobre todo en Portugal, en la crisis suprema. Bueno, ya en el año 37 había voces que protestaban y decían: es preciso que Castilla se arruine porque los holandeses quieran ser herejes. O sea, ya estaban hartos de guerras y de tirar el dinero. En el año 40, Olivares va a enviar 40.000 hombres a Cataluña para frenar a Francia, porque se le están colando. Claro, hemos perdido Raproa, los franceses siguen avanzando y pueden entrar, entonces empieza a aumentar la presión fiscal y las reclutas. Empiezan las protestas y, bueno, Castilla ya no puede más, las protestas de la gente, no hay sangre joven para luchar, y entonces pues este hombre dirige sus ojos a Cataluña. Los catalanes invocan sus constituciones que prohíben reclutar tropas para luchar fuera de sus límites territoriales. Bien, pues así son las cosas. El virrey de Cataluña, que es un auténtico incompetente, el que tiene allí puesto Felipe IV, no frena lo que están haciendo los soldados de los tercios que andan sueltos por Cataluña para luchar en la guerra contra Francia. Se están dedicando a hacer barbaridades, a robar, a esquilmar a los campesinos y a hacer lo que hacía un soldado de esa época. No es que fueran más raros que los alemanes o que los belgas o que los... O sea, es que eran así los soldados. Y se les acaba la paciencia. Pero claro, a Olivares también se le acaba la paciencia y escribe al virrey diciéndole... acaba la paciencia y escribe al virrey diciéndole: ningún rey en el mundo tiene una provincia como Cataluña. Esta posee un rey y un señor, pero no le rinde servicios, incluso cuando su propia seguridad está en juego. Pues los franceses van a entrar. Siempre tenemos que estar mirando si una constitución dice esto o aquello. De 36 ministros que han visto los informes esta mañana, no hay ni uno que no esté clamando contra Cataluña. Es decir, el amigo Olivares estaba verdaderamente cabreado. Y le salió rata la Claro. patada del vídeo. Sí, bueno, es que el virrey, de todas maneras el virrey que habían puesto era un imbécil absoluto, como ahora veréis. El Santa Coloma no se le ocurre nada mejor que, en vista de la situación, coge y encarcela al diputado Francesc Tamarit, que es en Cataluña es un personaje muy querido, y no se le ocurre más que eso, y pide a los jueces que procedan contra el presidente de la Generalitat, contra Pau Clarís, porque sospecha algo de él. Pero claro, todavía no ha ocurrido nada y ya ha montado este numerito.
La consecuencia es que los campesinos de Gerona y de una zona de campesinado de la selva atacan a los soldados de los tercios, ya les empiezan a atacar, se producen combates, un grupo penetra en Barcelona y ese grupo son, por una parte, campesinos y por otra parte los famosos segadors, de donde nace el himno de Cataluña. Los campesinos se hacen dueños de la ciudad y asesinan al virrey cuando intenta huir en una playa, le cortan el cuello al estilo islámico, o sea, así, y además persiguen a catalanes ricos, porque los segadores y los campesinos han entrado en Barcelona no para luchar contra Felipe IV. Una de las razones por las que han entrado ha sido para luchar contra su élite y su oligarquía, que son los dueños de los terrenos campesinos. Es a lo que han entrado fundamentalmente, a protestar de eso y también del comportamiento de los tercios que hay sueltos por Cataluña. Entonces, bueno, mirad los gritos que son: viva la fe de Cristo, viva la tierra y muera el mal gobierno. Bueno, lo de viva la tierra y muera el mal gobierno, pues lo que se decía por España cuando había un cabreo de la gente, decían viva el rey y muera el mal gobierno, al rey siempre le salvaba. Esto es lo que les interesaba, era la tierra. Bien, ese cuadro impresionante de Antoni Strunch, que está en el Museo de Sabadell, es increíble. No sé si pertenece al museo, pero no sé si está todavía allí. El hecho cierto es que se producen muertos entre la nobleza catalana, muertos que han provocado los segadores, que yo no sé si esto lo saben todos los que arman, que no estamos hablando de estamos hablando de historia, es decir, al único que claramente asesinan siendo un cargo de Felipe IV es al virrey. Bien, eso es lo que se llama el corpus de sangre. Olivares prepara un ejército para Cataluña, no sé ni de dónde saca la gente, y la Generalitat intenta involucrar a Valencia, Aragón y a Mallorca, como siempre. Y la respuesta que dan es tan bonita como la de ahora, no responde nadie, no tienen respuesta. Pau Claris, además, se sospecha que ha contactado con Francia antes de la revuelta del Corpus de Sangre, lo cual le convierte en culpable. La Diputación catalana pide ayuda militar a Francia. Esto ya en aquella época era directamente alta traición, claro. Permite atracar además a los barcos franceses en los puertos de Cataluña y se compromete a pagar a 3.000 soldados franceses a mantenerlos en el territorio catalán. Lo cual está muy bien, porque no había manera de sacarles un duro, y con qué facilidad, sin que se lo pidan. El representante de la Generalitat de Madrid, que es un hombre honesto, intenta convencer a la monarquía hispánica y a la corte en Madrid, le intenta convencer de que la lealtad catalana está asegurada, que no hay ningún problema. Ahora, la sospecha de los historiadores es que este hombre, igual que a la corona, este hombre está siendo engañado por la propia Generalitat. Es decir, no le tienen aquí, aislado, le dejan que diga que todo va bien, y mientras tanto, claro, entonces las comunicaciones no son como ahora. Mientras que él aquí sigue asegurando la lealtad catalana, allí la están montando. En una palabra, le dejan, como se suele decir ahora, con el culo al aire, claramente. Bien, el 23 de enero Cataluña está bajo jurisdicción francesa, es cuando Luis XIII es nombrado conde de Barcelona, ya os dije que luego lo hicieron al 14, aquí es cuando le hacen al 13, y se produce ya un enfrentamiento directo con un ejército franco-catalán contra el ejército español, en la batalla de Montjuïc, y el ejército castellano lo pierde. Se tienen que retirar, pero en esa batalla, un mes más tarde, por las heridas, muere Pau Claris. Cataluña es uno de los escenarios, además, para los franceses, no es ni independencia ni ocupación, forma parte de la guerra de los 30 años, lo demás les tiene completamente sin cuidado. Es un territorio ocupado, como se están ocupando territorios en toda Europa. Sufragan los gastos de defensa, sufrirán gastos de defensa, hambre, y se declara la peste, además. Francia, además, va a usar Cataluña, como en todos en la guerra de los 30 años, la va a usar para explotarla económicamente y militarmente, claro. Y en el año 44 empiezan en Cataluña a haber voces contrarias, sobre todo del mundo del mundo del comercio y de la industria, es decir, la clase media burguesa empieza a protestar de la presencia francesa porque se están cometiendo los abusos iguales o peores. La ofensiva de Felipe IV desencadena una ofensiva que dirige él mismo, entra en Lérida el 7 de agosto y don Juan José rinde Barcelona el 11 de octubre de 1652, y el conseller en cap se arrodilla entre Juan José, demanda
mostraba sus reales pies el perdón general de todos los errores cometidos desde el año 40 por esta ciudad. Juan José, que no es tonto, le incorpora, le dice que por favor, que no se arrodille absolutamente para nada, que no le entregue las llaves y tal, y que esto se ha terminado. A partir de ese momento Juan José será un personaje mimado en Cataluña a partir de ahora, porque ha tenido un comportamiento, aparte del combate militar que ha tomado en Cataluña, pues tiene un comportamiento muy correcto, sin represión apenas. Y Felipe IV al año siguiente dice, sí, todo muy correcto y todo muy bien, pero yo recorto la autonomía política de Cataluña, reconoce solo parte de los fueros y eso sí, se dispone a olvidar lo sucedido. Bueno, pues de estos polvos... En el año 30, Portugal ha empezado en el año 30 porque no quiere lo que decíamos, voy a pasarlo rápido, no quiere aportar pagos regulares a la Hacienda y pide que le defiendan Brasil. Olivares le dice, sí, muy bien, pero 500.000 ducados al año para defenderlo, porque aquí ya no tenemos nada. Los mercaderes portugueses protestan, tal, no sé qué, bueno, ya os lo podéis imaginar. No voy a leer esto. Y sobre todo se dan cuenta de que hay una oportunidad de independencia, porque Cataluña está en conflicto en ese momento, el ejército de los tercios está en Cataluña, España no tiene ningún poderío naval para bloquear la costa portuguesa, en ese momento porque ha sido destrozada la armada, y encima van a recibir apoyo económico de nuestro querido cardenal Richelieu, como no podía ser de otra manera. Entonces, finalmente, los conspiradores le convencen al duque de Braganza para que se titule rey como Juan IV de Portugal. El duque de Braganza es un hombre relativamente tímido, que se encuentra con esto un poco por sorpresa, pero en fin, acaban convenciéndole. Como no hay... Además, lo curioso es que su esposa es todavía más política que él y además es prima de Olivares, su mujer, y además es una fanática anti-monarquía española. Con lo cual, cuando muere el duque de Braganza, Juan IV es la peor todavía que los conspiradores. Bueno, no se extrañe, porque el duque de Medina Sidonia, que era hermano de ella, primo también de ella, el duque de Medina Sidonia, en estos mismos años y al mismo tiempo intenta hacerse rey de Andalucía, apoyado por el marqués de Ayamonte. Se produce una conspiración en Andalucía e intentan... Bueno, eso no pasa a mayores. Se asalta el Palacio de la Ribera, que ya no existe porque se prendió fuego, en fin, se toma y los conflictos... no podemos atender a Portugal desde España para volver a tomarla y evidentemente se va asentando la independencia que se conseguirá finalmente en el año 1668 con la regente. Nuestra prioridad no es Portugal. Bueno, no voy a meterme con esto porque no voy a liar. Bueno, Juan José de Austria intenta entrar en Portugal con 14.000 hombres, toma Évora, pero los portugueses han contratado a un general alemán, el duque Federico de Schomberg, y nos destroza en la batalla de Ameisal y posteriormente en la batalla de Montes Claros. Ahí tenéis las tropas españolas y las portuguesas, y Luis de Meneses y el duque de Schomberg derrotan definitivamente al ejército aquí en Montes Claros, y ya Portugal está perdida. En el año 68 se pierde definitivamente, se firma se asume la pérdida y la regente lo firma, y ahí se acaba todo. Y el resumen 3 de esto, pues ya podéis imaginar. Aquí acaba la guerra entre Francia y España con el Tratado de los Pirineos, y aquí acaba la secesión de Portugal. Vamos ahora más rápido todavía. En 1648 acaba la guerra de los 30 años, se ha destruido el centro de Europa, Alemania y gran parte de Austria. Es una guerra tan tremenda que hay montones de forajidos sueltos por toda Europa que se dedican a matar y a saquear. Hay una decadencia europea terrible. Alemania ha perdido 5 o 6 millones de víctimas. Se calcula que se perdió casi los 2 tercios de la población en Alemania. Los 2 tratados que hay aquí, Augsburg y Münster, son los tratados de paz, y el Tratado de Westfalia es el tratado definitivo, donde finaliza la guerra de los 30 años y la de los 80 entre España y la Progresividad. Y en Westfalia se establecen definitivamente que el principio
que basa las relaciones internacionales no es el principio de la herencia de territorios, como teníamos en la Edad Media, que los príncipes, los aristocracias, heredaban los territorios y heredaban el principio es el de la integridad territorial. La integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados, y a partir de ese momento se ponen los ladrillos para que en el futuro se construyan los estados-nación. Es un tratado, y bueno, las consecuencias, pues se han acabado las guerras de religión, en fin, soberanía de los príncipes en eso. Inglaterra y Holanda son las nuevas potencias navales, su expansión colonial es tremenda y comercial, y España pierde ahí ya toda. ¿Ves? En Alemania se pierden 2/3 de la población, la destrucción es total. Suiza y Holanda son reconocidas como naciones independientes, hay que ver, y que Suiza no hay manera de que deje de ser independiente. No está ni en la Comunidad Europea, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Prefieren no estar con estos locos. Claro, no, lo que quieren es seguir siendo una banca. Claro. Viven de nosotros. Bueno, dirigentes civiles y militares españoles que conocían lo que era Flandes habían insistido a todos los reyes que habían irse allí. No se hizo caso. Y la paz de Westfalia confirmó la derrota de los Habsburgo y del catolicismo en el centro de Europa. España se haría con... Bueno, esto es un poco repetitivo. La paz de los Pirineos consiste en que el matrimonio entre la hija de Felipe IV, María Teresa, que está aquí representada, con el rey Luis XIV, que es lo que sella definitivamente la paz con Francia, esa paz va a traer como consecuencia que Francia devuelve todo. Dice, sí, qué maravilla. Entonces, sí, pues se lo devuelven todo, menos el condado de Artois, y se pierde el Rosellón y parte de la Cerdaña en el norte de los Pirineos son ocupadas por Francia. Es decir, los Pirineos, junto con un tratado que viene posteriormente, el de Gibeah, son la frontera política y geográfica definitiva entre Francia y España. Y se da un indulto general y restitución de bienes a los sublevados catalanes del 40, que están obligados por la paz de los Pirineos. Y Luis XIV provoca automáticamente la abolición de las instituciones catalanas al norte de los Pirineos y la prohibición del catalán en el ámbito público y oficial. Es decir, lo que España no se había atrevido a hacer, lo hizo, nada más acabarse Westfalia de un plumazo. Se acabó. Y por eso Francia es lo que es ahora, claro. Allí no sale nadie a decir independencia, porque, bueno, aparte de que se habla mal de la justicia española, no quiero ni imaginarme la francesa si se pone en marcha lo que puede hacer. El final de Felipe IV es muy triste, sobre todo le duele en el alma el tema de Portugal, está hecho polvo, y su hijo Carlos será el heredero universal, con la regencia de su esposa, como os he dicho, con Mariana. Fallecerá el 17 de septiembre del 65 y su reinado ha durado 44 años. Bueno, lo de Felipe IV y Carlos II han vivido el paso del Renacimiento al Barroco, pero no ha avanzado el pensamiento y la ciencia en España, por culpa de todo lo que ha ocurrido, como os he contado. El conde duque de Olivares trató de resucitar la monarquía de la época de Felipe III y convertir al rey en el rey de todas las Españas. No lo consigue, lo que ha conseguido es que haya pérdida de territorios. Y la coincidencia de todas las guerras son las que van a iniciar ya la decadencia imparable del Imperio Español. El Tratado de Westfalia puso fin a las guerras de religión y sentó las bases de los futuros estados, y la paz con Francia fijó los Pirineos como frontera, y además se abolieron definitivamente las instituciones catalanas allí. Como conclusión global, yo diría que la rebelión de Cataluña y la secesión de Portugal colaboraron al desprestigio de la monarquía hispánica en toda Europa, a aumentar las privaciones de las poblaciones y a causar una profunda herida en España, entre España y Portugal. Y los gobernantes españoles, el rey y las autoridades catalanas fueron los causantes directos de casi todos los problemas interiores. No me refiero a los exteriores por Europa, pero a los interiores sí. Con eso hemos terminado. Muy bien. ¿Algún comentario constructivo o destructivo? Me da lo mismo. Por favor. Sí. ¿Por qué Le confieso que a pesar de la hora, a mí se me ha hecho corto. Pues a mí se me ha hecho un poco largo. Un esquema maravilloso y un buen hilo conductor. Es que si no, no lo puedo contar, si no está así. Estupendo. Si no, me es imposible contar. Gracias. Recordar a la y quedaros con la presentación, ¿eh? ¿Habías visto? Sí. Que ya la conocí.